Ok, en algún momento probablemente lo pensaste, ¿sí? En una conversación de amigos o caminando por la calle en algún momento dijiste, ¿sabes qué? Esta sería una muy buena idea para hacer un podcast. Y al igual que nosotros, si te atreves, el mejor lugar para empezar es Anchor, de Spotify, claramente. Es la forma más fácil para poder comenzar a hacer un podcast todo en un solo lugar. Déjame explicarte qué es lo que tienes. Anchor tiene herramientas que te permiten editar y grabar desde tu teléfono o computador. Puedes agregar la música de fondo que escuchas en todos nuestros capítulos, son de Anchor. Cuando publicas un capítulo, Anchor lo distribuye en distintas plataformas como Spotify o Apple Podcast. Y si cometes un error, lo vuelve a resubir. Te permite también agregar fotitos o portadas para los distintos capítulos. Y tiene todo lo que necesitas para hacer tu podcast de forma más fácil en un solo lugar. Y lo mejor de todo es que es gratis. Si quieres partir tu podcast, partir tu aventura dentro de este mundo, descarga la app de Anchor para iOS y Android o entra a anchor.fm para empezar. Haz que tu voz se escuche, atrévete, haz tu podcast y después compártelo con nosotros para que podamos comentarlo en el podcast. Ahora, disfruta este capítulo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Mi nombre es César Núñez y me encuentro, como siempre, con el señor Héctor Araya y el señor Sebastián Egaña. Hoy tenemos a un invitado, un amigo de la casa, yo creo. Es de las pocas personas de nuestro grupo de amigos que todavía no están en el podcast. El señor Bruno Vallejos. Bruno, preséntate y cuéntanos cuáles son tus inversiones. Hola César, hola Héctor, hola Sebastián. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar de invitado en este tremendo podcast. Como audio escucha, para mí es muy emotivo y muy bonito estar acá, así que gracias por la invitación. Bueno, me presento, soy Bruno Vallejo, soy ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Ahí nace la amistad con los chiquillos principalmente. Y nada, bueno, ahora último he estado desarrollando mi carrera profesional de alguna manera, buscando en distintas áreas. He sido consultor, he trabajado en freelance, he trabajado también en una empresa a nivel fijo, en el área de telecomunicaciones, en el área de consultoría, y esa ha sido mi experiencia los últimos 4 o 5 años que salí de la universidad. Bueno, en términos de una persona que le gusta mucho saber de noticias, estar informado de actualidad, de economía, de política también, así que en ese sentido mezclo varias cosas, varias pasiones que tengo con mi trabajo, con mis tiempos libres y aquí estamos, todo bien por acá. Oye, ¿y tus inversiones? Yo inversiones siempre me ha gustado, tenía en mente cuando salí invertir en departamentos. Pero bueno, la contingencia me ha pegado un tablazo en la cabeza con las tasas de interés, proyectos que se han ido cayendo, la pandemia y al final la plata que he tenido ahí la he ido metiendo algunos AGF, alguna plata no se puede decir la marca, Fintual, ahí un poco No, un portafolio. ¿Sí? No estamos pisados por nadie, siempre se puede decir. Perfecto, o sea, estamos con libertad ahí, un poco más por poco tiempo que he tenido también Instagram, niveles más riesgosos, el Risky Norris creo que se llama, otra plata cuando la quiero un poco más segura la pongo en fondos que están un poquito más seguros, y también en algunos otros instrumentos cuando recién salí que me ofrecían, por ejemplo algunos ahorros, depósitos más fijos, pero ahí yo tengo la idea de en algún momento, si se reactiva en el futuro, darle a inmobiliaria algún bien raíz con un departamento con el que pueda contar. Siempre estoy atento a esos movimientos. Sí, por ahora no. Sí. Por ahora no. Eso no tengo. Perfecto. Claro. Oye, interesante la experiencia que tiene Bruno, principalmente porque uno ha trabajado probablemente en todas las modalidades de trabajo que existen, de freelancing, consultoría y como empleado fijo. O sea, ha pasado por todas. Pero y la idea de este capítulo en general es hablar de estos tipos de formas de trabajo. Entonces, vamos a partir con freelancing. Freelancing es una palabra que ha tomado como relevancia durante los últimos años porque ahora mucha gente, especialmente la gente que trabaja como diseñadores gráficos, gente que trabaja de community manager, está haciendo freelancing. Pero Bruno, si nos podrías contar cómo en qué consiste el freelancing según tu experiencia, según tu punto de vista. Perfecto, gracias. Según yo, el freelancing, para explicarlo, yo creo que es importante explicar los tres métodos importantes. Yo creo que existe también mucha confusión, ya no, porque la pandemia nos regaló a muchos la posibilidad de teletrabajar, por lo tanto, había antes mucha confusión en lo que era el teletrabajo y el freelance.
el trabajo establecido como antes presencial, yo creo que todos lo sabemos, pero freelancing principalmente es que tú manejas tus propios horarios, que tú generalmente, y si eres más independiente, tú manejas tus propios clientes, tú pones las metas con los plazos que tienes que entregar, o sea, tú administras todo tu tiempo. Tú ganas según lo que produces y tú trabajas cuando tú conviene que tienes que trabajar. Entonces uno lo primero que piensa, maravilloso, voy a ir al gimnasio, voy a salir al centro, pero no es tan así. Llega un momento en que no puedes hacer nada, ni siquiera dormir, porque tú te comprometiste a tener una meta, tienes un cliente de fondo, tienes que responderle a él, y si tú no respondes no ganas. Es decir, aquí se trabaja por metas y no por horarios. Y eso es súper importante, ser planificado. Ya podemos hablar de eso, de los tips para poder ser freelancing, pero el freelancing, como yo lo defino, es un trabajo que no tiene horarios, que no tiene esta rigidez de que tú tienes que estar tantas horas ni nada por el estilo, pero que sí tienes que cumplirle a un cliente con los plazos, con una carta GAN, y que te da la posibilidad también de poder complementar con otras cosas, con otros horarios, si es que tú tienes alguna restricción, aquellos que tienen familia tienen que dejar al hijo al colegio, tienen que ir a reuniones, tienen que darle la comida, qué sé yo, tú lo puedes complementar de manera más libre que el teletrabajo. Y un poco para poder complementar el cierre del teletrabajo, yo creo que ya muchos nos dimos cuenta de lo que es bajo mi entendimiento, es estar disponible en los horarios que uno está de manera presencial. Es cierto que la mayoría de nosotros no está con el artículo 22 y que puede estar con los horarios más flexibles, pero, o sea, no tiene un horario de entrada, pero hay un horario de referencia en el cual uno tiene que estar ahí. Yo no puedo decir, hoy me voy a ir al gimnasio a las 11, no. Puedes tener una reunión, te puede llamar tu jefe, es decir, tú cumples tus horarios, pero no en la oficina físicamente, sino que puedes estar en tu casa, algunos lugares está la posibilidad de ir a la playa y de adaptarte los horarios, pero tú tienes que estar en ese horario disponible. Freelancing, te dicen, oye, tengo que hacer esto, ¿cuándo lo haces? Ya, te agendo reuniones día A, B, C, a tal horario, presencial o telemático, da lo mismo, y tú ves. Y lo que tú hagas después es cosa tuya. Y es un poco donde estés también. Da lo mismo donde estés. Ya el que te contrata le da lo mismo donde estés. Oye, pero lo que importa es que tú llegues el día con el resultado, y si no llegas, es fatal. Yo creo que a mí me gusta la modalidad de freelancing. Yo creo que también ahora en la pandemia todos hemos un poco tratado de pensar en eso, porque yo creo que lo virtual nos permite estar en muchas partes al mismo tiempo. Yo creo que eso también nos permite poder trabajar con mucha gente. Pero yo quiero hablar de quizás los contras de repente, que por ejemplo, ya tú tienes que pagar tus imposiciones, ¿cierto? Exacto. Entonces, si es que también tenía un incentivo a no pagarlas, ¿cómo de repente vives con eso? Que yo creo que es un punto súper importante. Y dos, yo creo que sí, freelancing, nosotros hemos hablado de puras cosas súper buenas, pero también tenéis la inseguridad laboral, de que quizás tu proyecto se puede caer, que los costos no te están, tú prometiste algo que no vaya a poder cumplir. ¿Cómo podéis vivir con eso también? Muy, muy buenos puntos, Héctor. Mira, lo primero, es muy tentador no pagar las imposiciones, porque es más plata que te da directamente al bolsillo, muy tentador. No voy a dar detalles si lo hice o no, si yo la pagué, pero es muy tentador no hacerlo. Pero tampoco estáis obligados, pues. No, pues como un 20, ponle que sea ya tení ISAPRE 10%. No, pero Héctor, cuando tú cuando tú trabajáis con boletas, al final del año se te hace un descuento, pero otra cosa es que tú cada mes te pagues imposiciones, ¿cachai? No, yo sé que no es obligatorio, pues por eso le pregunto, ¿cachai? Es decir, tú tenías un 17% con guatita y tú decís, ya, ¿qué hago con eso? Si igual es plata que me entra. A mí, puede ser. Claro, o sea, tú no estás obligado. Se te hace un descuento por todas las boletas. Ese descuento va aumentando progresivamente, y después cuando tú vas a hacer la operación renta, tú dices hasta ahora si puedes o no puedes, si quieres o no quieres dejar esa plata a la AFP. Y generalmente lo que yo hacía era, y por eso es difícil, yo igual tenía algunos pagos establecidos de manera mensual, que era equivalente como al sueldo con el cual uno vivía y hacías todas las cosas que tenías que hacer. Igual destinaba una parte para llevar a la AFP, pero tenías que ir tú. En mis tiempos, ese era el año 2017, no era tan digital la cosa como ahora. Tenías que ir tú, oye, voy a pasar esto a la AFP, una platita mensual, pero era porque uno quería, o sea, uno no estaba obligado, y aparte hay gente que lleva años freelancing. Oye, con lo caro que está la vida también. Sí, peso. Yo creo que también eso
tiene que haber una responsabilidad también social, porque si no también uno se está como, no estáis pagando tu previsión del futuro, es decir, tu AFP, lo que sea, entonces al final, en el largo plazo es un problema también país, si es que la gente no está teniendo dinero para su futuro, ¿no? Sí, pero te pongo el caso, Héctor, imagínate un joven de 26 años que no ganaba nada, salió de la universidad y recibe de la noche a la mañana 1.200.000 pesos. Tú le vas a decir a ese joven que del 1.200.000 pesos guarde hasta los 65 años o lo haga fiesta hoy en día con todo lo que eso implica. Lo más probable es que haya justamente, porque ahí está el dilema. Imagínate con las acciones, la gente está esperando ganar plata al tiro cuando markets beat the markets, ¿o no? De hecho, lo más probable es que te pediste un crédito antes, porque, no sé, incluso si ves que hay necesidad en tu casa, que tu papá y tu mamá tienen algún problema, te dicen, oye, pero tengo 40 años para remontarla. Y es legítimo, tiene 40 años para remontarla. Ah. Pero después si sigue en esa línea, oye, ya tengo 30 años para remontarla, ya tengo 20, ya no la remontaste. Entonces uno puede decir, te puedes dar ciertos beneficios, ahí depende de cada uno, pero te puedes dar cierta libertad cuando recién ingresaste, cuando te queda todo un año, no tienes familia, sí. Pero llega un momento en que dices, ya compadre, vamos para adelante, ¿cuánto me queda para jubilar? ¿Qué meta voy a hacer? Esa discusión es importante que se haga en algún momento de la vida, y esto depende de la madurez que tenga una persona, porque es quitarte dinero hoy en día para recibir mañana, y los beneficios son bien abstractos. No sé, de alguna manera para nosotros que estamos familiarizados con el concepto de la intertemporalidad y conocemos un poco de cómo pedir un crédito, ¿no? Pero no existe mucha educación financiera, y en eso lo que ustedes hacen también, flores para el podcast, es fenomenal, porque llega a distintas plataformas para poder enseñar la educación financiera a las personas, que no existe hoy en día, que para nosotros algo puede ser un poco más, oye, pero sí evidente, pero no es tan evidente para las demás personas. No es trivial, no es evidente por Cipriano, como decían por ahí, ¿no? Se le da una vuelta más, y eso es fundamental de explicar a la persona, oye, está bien, es tu plata, pero el día de mañana tú vas a tener tu pensión, necesitas guardar plata, e inclusive yo creo que, si bien, bueno, no quiero entrar en política, pero el 10%, las opiniones que cada uno pueda tener de eso, visibilizó de alguna manera que las personas tenían una plata ahorrada, que esa plata estaba ahí y que era para el futuro, y que también muchas personas que fueron, estoy seguro que muchas personas que fueron freelancing y no pusieron nada en muchos años, hoy en día dicen, o sea, no puse nada, no pude sacar un peso. O sea, no pudieron, y eso es un adelanto de lo que viene para el futuro. A pensionarse va con las leyes sociales, lo más probable. Y nosotros, claro, somos profesionales desde el punto de vista freelancing, pero hay otros profesionales, no se llaman los freelancing, pero por ejemplo los taxis, que podrían entrar en esta categoría igual. Si trabaja, si es que no tiene un contrato como radiotaxi, estamos hablando del taxi más puro, trabaja, si sale, si no sale no gana, él tiene que de su plata tomar y depositar a la AFP, depositar a la ISAPRE o a FONASA, porque si el día de mañana se enferma no va a tener ninguna cobertura. Entonces hay aspectos que son súper importantes, pero que necesitan esta intertemporalidad. ¿El Uber debe funcionar de forma parecida? Claro, funciona de forma parecida, los repartidores funcionan de forma parecida, y también los trabajos informales. Yo creo que también en los distintos barrios las personas que trabajan en la feria no tienen un mal ganar, digamos, pero sí tienes que ser súper disciplinado en pagar tu AFP, en pagar tu salud, pero eso va en la conciencia y en la madurez que tenga cada uno. Por eso es importante transmitirle a las personas esto que es muy abstracto, que para nosotros puede ser evidente, pero de comprenderlo. Ahora, volviendo un poco al tema, sí, era tentador, porque imagínate, ¿quién no le gustaría recibir el bruto al bolsillo? Cuando ve la liquidación y tu bruto son 400 o 500 lucas más de lo que te pagan, es decir, pucha, ¿qué haría yo con esas 400 o 500 lucas? Claro. Sebastián. Nada, yo solo diría que igual, como para complementar un poco lo del Bruno, yo no sé por qué, porque hacía, y eso sí ya existía Previred en esa época, y Previred siempre ha permitido el pago de cotizaciones para gente que trabaja de manera informal, en el fondo, o sea, que no le paga, la pega no te paga las cotizaciones. ¿Sí? No existía inversionista millennial ahí, sí, se cree muy inteligente, Sí, no, es que de hecho mi contador hacía eso, el contador de mis papás.
Claro, pero yo iba a cobrar el cheque Empresario. al banco, po. No, Sí. yo iba a cobrar No, pero- el cheque al banco. Pero Aprovechaba de ir a los cafés por el centro, pues eran las cosas para bueno, por allá. no sé qué tipo de café, porque ahí da para mucho, pero No, hay no, una... no, de buen café. Yo se me sí. compró puros completos. No, ya, pero a lo que voy es que, como para dejar eso claro, es súper fácil pagarse la plata de uno mismo. O sea, tú te haces una cuenta no es para hacerle la pega a Previred, pero te haces una cuenta en Previred y pagáis desde ahí, y en el fondo tú declaráis tu sueldo y te descuentan lo que tienen que descontar, determinando obviamente ahí cuál es la FP en la que tú estás. ¿Lo pagáis ahí mismo? Sí, se paga ahí mismo todo. Sí, Bien, no se tenía paga ahí idea. mismo. Sí, lo que sí pueden haber ciertas complicaciones en un sentido de que tú no podés llegar y no pagar un mes. ¿Estamos? Porque se asume, es como muy parecido con un trabajador. Por ejemplo, yo tengo al Héctor de trabajador y lo he hecho, Previred me dice, oye, ¿por qué no le estáis pagando ahora a este loco? ¿Cachai? Dice, sí, ¿cachai? Se llama en el fondo como movimientos de personal. Sí, y porque además detrás de eso tiene que haber en el fondo un finiquito, varias cosas, ¿cachai? Pero es fácil hacerlo. Y otra cosa, lo que dice Bruno, es que en verdad toda la gente debería hacer esto, independiente de lo que crean o no de su AFP o del sistema de la AFP, deberían hacer esto. ¿Por qué? Porque la plata siempre ha sido de ellos, ¿sí? Si en el fondo al final lo que ocurre es que no te la pasan, como terminaron pasando hace poco con los retiros del 10%, no te la pasan porque en el fondo la gente tiene esta tendencia a gastar hoy día y no pensar en el futuro. Claro. Y el problema está en otra cosita, cuando tú eres el borderline, cuando estás en que tú tenés pega, te descuentan, pero vaya a tener una pensión muy marginalmente menor a lo que sería si no hubierais nunca cotizado y hubierais caído en alguna de las ayudas del Estado, ¿cachai? Que eso siempre se generan con las ayudas del Estado, es también como el problema que hay en la gente que quiere... Claro, no, pero por ejemplo en la educación gratuita, siempre tenéis gente que está en el borde y que termina siendo esa gente, de cierta manera, yo creo por una cosa incentivo, trabajando un poco su declaración para poder mostrarse más pobres de lo que son, ¿cachai? Ponen que la abuelita vive con ellos cuando no vive con ellos, cosas de ese estilo yo creo, ¿ya? Pero eso, o sea, toda la gente, independiente de que tengan pega así formal o no, deberían intentar estar dejando plata de la FP, no por defender a la FP, sino porque en el fondo al final la mayoría de ellos va a llegar a ser viejos y la probabilidad de morirse antes de los 60, 70 es baja igual, ¿cachai? O sea, entonces habría que estar pensando en eso y gente, como dice Bruno, taxistas, gente de la feria, por lo general no lo hacen mucho, ¿sí? Y sería bueno que lo hicieran. Pero una cosa, yo no sé si lo hablamos bien, pero el Héctor la preguntó, pero esto lo más complicado de trabajar sin alguien que te pague cosas es el miedo de la pega, en el fondo, de tener pega, porque hay en el fondo hay estacionalidades, por lo general, dependiendo de lo que te dediques, y hay veces que te llegan más pegas y otras veces no te llega nada. Claro, el vendedor de helados que gana más plata en el verano y estacional. Claro. No, y cuando a ti se te van acabando los proyectos, tú vas cachando, porque Bruno me imagino decía, me quedan cuestiones para 2 meses y ya tengo que estar pensando en ganar cosas para el otro mes, porque no es que uno sea aquí un prócer de la economía, un prócer de las finanzas, un prócer de cualquier cosa a la que te dediquís y te lleguen las pegas así como de la nada, o sea, eso pasa muy poco, ¿cachai? Entonces una cosa súper importante en esto es estar siempre, uno además de hacer la pega tiene que venderse uno mismo, ¿cachai? Y eso es súper importante. Sí, fue así. De hecho, bueno, un poco para contextualizar. Yo trabajaba en el área más de telecomunicaciones. Partí como con un jefe allí, pero eran los lineamientos generales, me enseñó todo lo demás. Pero después tú tenías que moverte con el cliente. Nosotros teníamos de alguna manera una certeza que era un proyecto largo, muy largo, a un horizonte de 2 años. Por lo tanto, eso nos tenía tranquilos de que la base estaba cubierta, o sea, no nos íbamos a quedar sin ningún proyecto, pero además teníamos que tratar de agarrar la mayor cantidad posible de proyectos justamente porque para poder completar nuestro sueldo, digamos, porque es como de una manera el fijo y el variable. Entonces, y también proyectarlo después, porque si no se te muere el negocio. Y en la práctica eso es lo que va pasando. Yo creo que lo más difícil de ser freelance y de tener ese esquema de que si no trabajo no gano, de que si no tengo otro proyecto no me llegan, que al comienzo uno está como relajado y es como hay cosas muy positivas que si quieren después las profundizamos, pero hay cosas muy negativas también y que te juegan en contra, que con el tiempo uno dice,
hoy no poder estar tranquilo y de verdad pesa esto de no poder descansar, de no poder estar pensando en cualquier otra cosa, porque estoy pensando qué proyecto hago después, qué va a pasar al otro mes, qué va a pasar después que se acaba, y que vas a una licitación y te va mal, y que hay otras empresas que son más grandes, que compiten con uno, que tienen más trayectoria, sobre todo si uno está recién saliendo. Como decía Seba, uno no es un prócer para nada, sobre todo en mi caso estaba recién saliendo. Entonces podíamos agarrar ciertas pegas que eran más bien de menos ganancia, pero otro proyecto grande ya estaba, y con eso íbamos moviendo los meses a los meses, porque no eran todos los meses full trabajo, habían meses que había que entregar uniforme, y ahí trabajábamos nomás. Y otra cosa importante que es, bueno, manejar esta ansiedad, la expectativa, y sobre todo, bueno, en mi caso era menos porque no había familia, era como casi como que prolongar el trabajo. De hecho, yo trabajaba en horarios más bien nocturnos porque me funcionaba mejor, como amanecerme, y podía, yo con mi abuelo, y los podía acompañar al doctor a hacer otras cosas en el mercado. Me preguntaban, hijo, ¿cuándo va a entrar a trabajar? Yo ya estaba trabajando. Yo ya estaba. Pero ellos no lo veían. Eso, Bruno, eso habla de la concepción clásica del trabajo, es decir, se entra a las 8 y se sale a las 5 o 6 de la tarde, ¿cachai? A eso refiere. Yo estaba tapado en pega, no podía La dependencia de un dormir, empleador. Claro, y me preguntaban cuándo entraba a trabajar, y yo dije, me estaba faltando el respeto, ¿o qué? No había dormido hace como una semana, tenía que entregar un informe, y hacía otras cosas para complementar, y pasar como que estoy trabajando. Es que no te vemos ir a la oficina, entonces ya no sabemos en qué está, o sea, no, había como que no era tangible, súper intangible. Eso es lo primero. Lo otro es la expectativa de qué va a pasar si no gano el proyecto, qué va a pasar con mi vida financiera. Y lo tercero es el tema de los pagos. Eso. Y lo cuarto es que no hay un lugar donde trabajar. Ahora todos nos acostumbramos a trabajar en la casa. De alguna manera antes había un paradigma, igual uno trabajaba en la casa, pero uno buscaba ciertos lugares. Y yo creo que hubo un auge en esos tiempos, afortunadamente, de cowork, que salió el Work Café de un banco famoso, que salieron otras instancias, el Starbucks, que es un lugar súper amigable, que tomaban café y te daban wifi. Otro, el Tabeli, genial para trabajar, yo creo. Y de hecho tú te destinabas para estaciones de servicio, o sea, de repente uno se iba para estos, ¿cómo se llaman las de las Shell? Las UPA. La UPA. Sí, o los pronto también, que de repente ahora se están como están como tendiendo a hacer eso, como a tener lugares para poder sentarse, silloncitos. Claro, pero antes era como normal, todos iban a su oficina nomás. Había mesas y sillas de plástico. Claro, y de repente, lo otro es que, claro, de repente uno igual le vende al cliente, oye, no, asistencia 24/7, llámame cuando quieras y todo. Entonces uno se hace su agenda y no sabe cuándo le van a llamar. Tampoco puede estar todo el día en la casa esperando y me va a llamar tal persona, claro. No. Entonces está ahí de repente, no sé, por la carretera camino a Viña y te llaman. Tienes que irte a la Berma, contestar, responder y todo, porque es parte de la pega. Oye, puta, voy a tener que pedir que vengas mañana. Todo eso se cobra, todo se cobra, o sea, no, claro, pero tienes que ir. Si estás en Punta Arenas, vas a tener que volver, vas a tener que saber dar una respuesta al cliente siempre. Eso como, si bien tú manejas tu tiempo, pero de repente también es tentador para tener más plata, que uno vende un soporte 24/7. Si tienes algún problema, llámame. Si tienes que, yo te asisto. Oye, y eso es un poco. Oye, yo tengo una consulta ahora que hablaste del cobrar. En general, por ejemplo, ahora ya hay estas páginas que son como de freelance, está como Fiverr o todas estas páginas donde la gente ofrece sus servicios. ¿Cómo fue tu experiencia fijando precios para poder hacer proyectos? Creo que se fijan por hora, tú cobras por hora, ¿cierto? Sí. Ensayo-error al comienzo, uno salía, cobraba. Pero también hay una tentación, porque generalmente uno va a licitaciones y poner de repente un precio, uno se empieza a bajar los precios para ganar, porque si no otro va a ser más competitivo que tú. De hecho, una variable de decisión cuando está en la licitación, a veces, no sé si en todas, es el precio, ¿sí? En el fondo, el que se lleva todos los puntos por lo general es el que pone el precio más bajo. Exacto. De esa parte, ¿cachai? Oye, no hay comisiones de expertos que puedan decidir, oye, ¿sabéis que este puede ser mejor que otro y el precio es lo único que tiene nuestro gobierno? No. Una parte, tú tenías una, bueno, no sé, que lo explique Bruno mejor, pues si eres prestado. Dale. Mira,
hay distintos tipos de licitaciones. La primera es que te piden un set de requisitos mínimos que tú tienes que cumplir, de experiencia, acreditaciones, de que todo tu equipo o si eres solo, que tienes que cumplir con cartas de recomendación, etcétera. Y este, digamos, es como lo que diríamos condición necesaria pero no suficiente. Es decir, es una barrera de entrada en la cual tú tienes que tenerla para poder pasar. Si tú no tienes ese requisito, olvídate, no pasa. Aunque cobres gratis, no lo vas a hacer. Eso es lo primero. Y lo segundo, una vez que ya pasa esa barrera, bueno, vamos a hablar de plata. Entonces, se establece que a un nivel determinado de preparación, se elige, bueno, al menor precio dentro de esa calidad. Y otros proyectos donde tú tienes que hacer un proyecto técnico, tienes que hacer una evaluación, tienes que hacer un informe de entrada, también se le va asignando puntaje. Un puntaje técnico, un puntaje de requisitos y un puntaje económico. Y obviamente te piden un mínimo de puntos por cada uno de esos ítems. Bueno, ahí depende de la elaboración de la licitación. Entonces tú puedes pasar el técnico, seco, espectacular. Puedes pasar el del equipo, oye, todos los tipos capacitados. Sí. Pero evidentemente va a tener un costo más alto. Entonces dice, bueno, necesitamos un equipo tan técnico para este trabajo. Pregunta legítimamente qué va a tomar la hora. Mira, no sé, yo tampoco. Es un buen modelo de gobierno, como lo que pasa en Beca Chile, pero en otro extremo, ¿cachai? Como que van de a poco, tenéis 3 sectores y los 3 sectores tenéis que complementar, podéis ser muy bueno en uno, pero no en otro, y después vamos a elegir lo mejor, ¿cierto? Claro, ahora llega licitación en que tiene que ser el más experto, porque si no el barco se hunde. De ahí generalmente las empresas nos catiman en lucas. Yo no llegaba a ese extremo de más experto porque necesitáis 20 años de experiencia, así títulos, seguramente el que eso le importa a la gente, como a las concesiones, seguramente experiencia, años trabajando, tus títulos, hay hecho trabajos parecidos antes. Claro, pero eso funciona un poco cuando uno se quiere ganar un proyecto, pero hay todo tipo de proyectos, y ahí también hacer el llamado si hay alguien que está estudiando y se quiere dedicar a esto, hay todo un mundo en el cual uno puede ir investigando, proyectando. Es más inestable, sí, es súper inestable, se te puede caer de la noche a la mañana, siempre tienes que pensar en qué vas a hacer, pero si uno es disciplinado, que es muy importante, yo creo que una de las cosas más importantes para ser freelance es ser disciplinado. Los proyectos, los plazos, las fechas, voy a llegar, un cronograma interno, ponerse hitos de lo que voy a llegar, ir conversando con el cliente si es lo que está esperando, justamente por algo que conversaban anterior y que también lo hacemos a nivel de consultoría. Pasa que cuando uno está en una consultora, de alguna manera uno es el ejército de las personas que toman arriba las decisiones, muy parecida a las que estamos conversando ahora, pero ellos emplean a gente, en este caso los que somos consultores, para poder llegar a la pega. Es ajustar la expectativa entre lo que el cliente quiere y tú puedes hacer. El cliente puede pedir lo que quiera, pero cuando tú vas a entregarle algo, no puede llegar sin que él lo conozca durante el proceso, porque puede que sea algo totalmente distinto. Yo siempre pongo, no sé si ustedes han visto Los Simpsons, o para los espectadores, cuando Homero se encuentra con un hermano y que tiene una fábrica de autos y le manda a hacer un auto. Homero jamás le fue mostrando los prototipos y llegó con un auto que era una porquería, y él tenía una expectativa, le hizo el lanzamiento. Es importante que eso nunca pase, a ningún nivel, de hecho, yo creo. Es ir ajustando la expectativa de lo que realmente puedo hacer, lo que realmente voy a hacer y a lo que voy a llegar, para que el día de mañana el cliente final esté contento con uno, porque es un nombre que se va pasando. Uno va haciendo de alguna manera, como empresa de consultores o como independiente freelance, uno se va haciendo un nombre. No contraté a este gallo, mira la porquería que me hizo. O lo vas dejando feliz, oye, me atiende la llamada, lo va a ver. Entonces ahí de alguna manera uno se va haciendo un nombre, un prestigio al interior de una industria, y efectivamente el currículum de uno o la trayectoria de uno sí se va pasando y sí va sirviendo lo que uno ha hecho para atrás. Bruno, déjame decir algo, César. Lo que pasa es que eso es súper importante, porque cuando tú estás en reuniones, los locos siempre empiezan a salir con cosas que no estaban estipuladas en el contrato inicial, por ejemplo. Oye, podríamos hacer esto, pero nunca se habla, en el fondo te están pidiendo algo más, que requiere más pega, pero nunca hablan de reformulemos el precio que habíamos acordado. No, pues es como que aprovechemos de pedir esto, ¿cachai? Entonces, si tú te empezás a comprometer a cosas que te van a llevar tiempo, caí en el problema que dice Bruno, de que al final te da la impresión de que, oye, debería haber cobrado más plata por esto al principio.
Sí, imagínate la problemática que tienen los locos que trabajan con proyectos que conllevan construcción de cosas o montar estructuras, ¿cachai? Imagínate ese atado, porque los locos tienen que contratar gente, contratar un baño, tienen problemas de precio material entre medio. Uno por lo menos sabe de que si cobró mal, lo que hiciste fue vender tu trabajo muy barato nomás, como que te anduviste regalando más o menos. Pero no es que la plata se te vaya a ir en unos sacos de cemento que tuviste que pagar y que no los vaya a alcanzar a recuperar con el precio que te van a pagar de la licitación, ¿cachai? No, perfecto. Pero eso. Bien. Sí. Oye, antes de que cambiemos de tema, solamente aprovecho el break para el auditor para decirle que, oye, si les gusta lo que estamos haciendo, si les interesa, si han aprendido algo de lo que hemos hecho durante todos estos capítulos, suscríbanse a síganos en Instagram como @inversionista-millennial, síganos en YouTube, tenemos canal de YouTube, sacamos página web el otro día donde tenemos ya todos los capítulos ordenados, estamos ordenando la casa, así que se vienen hartas cosas, hay hartos planes que tenemos, estamos tratando de hacer esto lo más profesional y ambiciosamente posible, pese a que no es remunerado y que para nosotros es nuestro hobby, pero nos apasiona hacer esto, así que la idea es que es tratar de llevar el mejor material posible a ustedes. Y ahora pasando a otro tema, después de que Bruno, tú terminaste de trabajar en freelancing, te fuiste a un empleador normal y después de un par de años te moviste a consultoría. ¿Cuál es la principal diferencia que tiene qué es la consultoría al final del día y qué es lo que la diferencia de lo que hablábamos anteriormente, el freelancing e incluso del trabajo que es como más el normal, que es como el dependiente? Perfecto. Ser consultor es difícil de explicar, son muchas cosas a la vez, digamos, y si hay algún colega consultor que esté escuchando, yo creo que se puede sentir identificado. Lo primero es que uno tiene el primer cambio de paradigma, y que con eso se parece mucho a freelancing, ya vamos a entrar en la diferencia, es que uno tiene clientes. Uno vive en función de las necesidades del cliente. El trabajo tiene que estar orientado hacia proyectos que la empresa, en este caso consultora, suscribió con el cliente. Hay un contrato, hay los términos acordados, hay plazos que cumplir, hay entregables que están muy bien definidos, tienen que estar bien definidos de lo que yo voy a entregar, con cronograma, con reuniones de frecuencia periódica, semanal. Por tanto, de alguna manera, una consultora igual es una empresa, como pudiera ser cualquier empresa. Uh-huh. Pero el core del negocio de esa empresa es hacer el proyecto que se hizo con determinado cliente. Para eso es fundamental muchas cosas. Lo primero, y que cambia el paradigma a cualquier otro trabajo, control estricto de horas, pero estricto. Para mí eso es una de las cosas que más me sorprendió. ¿Qué significa control estricto? Si yo le dedico 15 minutos al cliente A, yo tengo una plataforma en el sistema donde cargarle 15 minutos al cliente A, no 16, no 14, 15. Todo lo que uno hace, si es del mismo cliente, para uno como consultor es más fácil porque carga la jornada exacta que trabajó en plataforma. Pero cuando uno va teniendo muchos clientes, porque uno puede trabajar en 3, 4 proyectos a la vez, según la expertise que tenga uno ir apoyando, uh-huh. Uno tiene que ir identificando qué parte de mi día, cuántas horas yo le he dedicado. Porque la empresa después tiene contratos por horas asociados, o incluso para hacer los balances de ida y vuelta, si es que el tiempo invertido, la cantidad de consultores o de recursos humanos asociados a un proyecto fue bien usado o no. Porque de repente, como lo que conversábamos anteriormente, a nivel de freelance uno dice, cobro más caro, no cobro más caro, pero a nivel de empresa esta decisión se va complejizando. Claro. Si yo tengo 15 recursos usados en un proyecto, y después digo, oye, el proyecto no me recuperó los 15, ahí tiene que venir de alguna manera un tirón de oreja para el jefe de proyecto, para el director del proyecto, para todo el equipo, porque dice, oye, no planificamos bien. Es importante para que una empresa consultora siga viviendo y se genere el negocio, digamos, es que sea rentable. Y la forma de ser rentable es que lo que uno cobra y los tiempos que fueron estipulados en el contrato se cubran. Que no hayan que hacer, como decía, una sorpresita de, oye, no llegamos al plazo, hay que hacer 2 fechas más, o para llegar al plazo tenemos que contratar a 5 personas más porque los costos se te van a ir para arriba. Entonces, un proyecto con el que tú planeaste ganar X, al final terminaste casi a 0, o incluso pueden haber proyectos que terminaste para atrás.
Entonces es importante que uno como consultor entienda en el rubro en el que está y sea comprometido con cargar sus horas y dedicarle las horas que está estipulada para determinado proyecto. Entonces eso es lo primero. Uno como consultor trabaja con un cliente para ver sus necesidades, para escuchar lo que él necesita y transmitirlo como las soluciones que uno vendió. Lo segundo es el compromiso con las horas. Y lo tercero es que la dinámica que uno tiene que ir haciendo entre cables, dependiendo si del área más de negocio, generalmente son informes, flujogramas, detalles de mejoras, o pueden ser también por el lado de matrices de riesgo, matrices de hallazgos. Depende de lo que uno pueda vender. Uno puede ser consultora de muchos temas, hay consultores tributarios también, un rubro súper importante. También hay consultores de auditoría, hay hartas áreas donde uno puede hacer, incluso dentro de las consultoras que son grandes tienen sus unidades de negocio. Hay unidades que son más del área de proceso, hay otras áreas de negocio, hay áreas de tributación y hay áreas de auditoría. Y ahí pueden haber infinitas más áreas dependiendo del tema. Pero uno siempre trabaja con proyectos y con proyectos se asocia que hay una contraparte técnica, hay un cliente que hay que satisfacer, hay que capturar sus necesidades, hay que cumplir el proyecto y en el área de expertise que tenga cada uno. Es una diferencia porque cuando uno está en una empresa fijo, salvo que no es tan identificable el cliente, sino que uno tiene que hacer una pega fija y la hace. Yo tengo que calcular esto, yo lo voy calculando todos los días. Y tengo que hacer un reporte a mi jefe, toma, ahí está el reporte. Pero el consultor se involucra más allá y ve quién es el cliente final y tiene que prepararle la presentación y lo tiene que visitar. Y muchas veces, ahora con pandemia no ha ocurrido, pero generalmente los consultores no están en la oficina de consultoría, están en la oficina con el cliente. Sí. Le habilitan un espacio donde están los consultores, se reúnen y van haciendo su trabajo ahí y por eso las expectativas se van ajustando. En la medida que uno va avanzando, va mostrando, va co-construyendo junto al cliente y no se lleva la sorpresa o uno también va bien enfocado hasta dónde tiene que ir haciendo la pega. Eso a grandes rasgos lo que es la pega de consultor, que puede ser en distintas áreas. Oye, a mí me gustaría darle el micrófono, porque Héctor está trabajando en una consultora, Sebastián también tiene experiencia trabajando como en consultoría. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿O difiere un poco de lo que Bruno nos ha comentado? No sé si ahí les dejo el micrófono para el que quiera partir primero. Yo creo que siento mucho lo que dice Bruno. Cuando uno hace consultoría se esperan tiempos por trabajo, uno siempre tiene que ir organizando. Se gastaron 6 horas en esto, 5 horas en esto, porque uno al final le tiene que pasar la boleta. Entonces, cuando le tenéis que pasar la boleta, tenéis que decirle por qué es lo que hiciste y responderle en caso de que él tenga preguntas y todo. Entonces, eso realmente es un tema, porque cuando uno trabaja en el sector privado, uno dice, ya, no sé, tengo mi horario de aquí a acá y por último lo arreglamos mañana y todo, pero cuando hay una consultora o ellos esperan que tenga un trabajo perfecto y que tenga 24/7, porque si no es fácil cambiarse. Bueno, hay varias cosas que se piensan desde el otro, pensándolo como empleador. Entonces, eso yo encuentro que es un punto fuerte que hay que tener en claro. Claro, siempre tener una plataforma buena también de poder adquirir nuevos proyectos, porque si no se va acabando rápido el sueño. Eso igual es súper importante, o ser bueno administrando tu dinero. Yo creo que así debe funcionar las compañías, porque si no, vaya a quedar rápidamente fuera sin caja y estáis quebrado. ¿Qué más? Yo creo que con respecto a esto, yo estaba buscando cuando hice esto que igual uno tiene que tener ciertas cualidades también, que yo creo que Bruno, los dijiste súper claro. No sé si hubiera tenido tantas palabras para describir lo que era un freelancer, ¿cachai? Pero establecer como metas claras, ser decisivo, como poder enfrentarse a los errores, que yo creo que eso también es enfrentarse a los miedos, que oye, no estoy llegando en el tiempo, se lo tenéis que explicar, y eso siempre pasa. Es decir, nunca me haya tocado estar en una consultora como la que estoy ahora, que uno tiene que, las metas son claras, están esperando ciertas cosas de ti, lo tenéis que entregar, estáis trabajando 9 horas y son 9 horas trabajando, independiente, antes o después ya no tenéis que trabajar, porque te lo pueden estar cuadrando, pero es fuerte, es decir, te exigen ciertas metas, si no tienes que cargar menos, y eso igual te influye, ¿cierto?, no en tu sueldo. Entonces yo creo que no sé, es un camino y hay que tener mente emprendedora también, que es siempre sobreponerse, buscar nuevas formas, cómo preguntarte cómo yo me siento seguro con esto, puedo vivir como below my means, como
en equilibrio, ¿cachai? Gastando poco quizás, si es que esto yo creo, porque tarde o temprano es como un emprendimiento, es decir, te va bien, tenés buenos clientes, te suben las concesiones, ganaste más plata, tenés mejores clientes, ¿cachai? Después establecí, después tenía alguien que te cobra fijo, y vas teniendo uno, después tenía un par de variables, me imagino, y vais creciendo, ¿cierto? Entonces, es un proceso que te vaya a tener que levantar, y quizás si es que antes de ofrecer un servicio, ya tienes que ofrecer otro. Bueno, hay que tener mente emprendedora de todas maneras. Es como es tu propia empresa. Es como, yo encuentro que los doctores hacen mucho esto. Es que es la única profesión que es tan buena como es, así como, oye, yo soy, no sé, da lo mismo. Soy doctor, te cobro por consulta, puta la raja, po, ¿cachai? Onda y puedo irme a una plaza, oye, ¿sabes qué? Hablo con mi cartoncito y te digo cómo mejorar. Es decir, yo creo que no puede haber nada mejor que eso. Pero también lo hacen los abogados, y yo tampoco conozco mucho ese mundo, así que no puedo hablar mucho. Y algunos tipos de ingenieros con los planos, arquitectos, pero yo creo que, por ejemplo, desde el área comerciales cuesta mucho y lo valoro que lo hagáis. Es decir, creo que una mente que yo en este minuto no lo he pensado tanto, pero claro, que tener modelos de negocio y darle más vuelta a cómo administrar tu propio cuadrado. Eso. Sebastián. Yo igual no tengo tanto que opinar aquí porque en el fondo no he tenido la misma experiencia que los dos. Pero lo que sí, yo lo que he tenido son asesorías en el fondo y proyectos por fuera, no es como canción mi pega, pero lo que pasa a veces es que depende de uno mismo igual. ¿Cómo ha estado Porto Consultor, No, eso ya no sé, pero por ejemplo con César tuvimos algo que lo enganchamos los dos y el brillo ahí es que cuando tú estás con gente que hay una concepción un poquito más de par detrás, ocurre de que te vais mitad y mitad, por lo general cobráis poco, pero te vais mitad y mitad. Lo que me ocurre en otros casos en donde yo soy como el analista del proyecto es que cuando vais con un gallo que no sé, va a ser así como un doctorado, estos locos son buenos para llevarse harta plata, es como que no se sientan en un proyecto por menos de algo, no voy a decir cuánto, no sé, pero son varios millones, ¿cachai? Uh-huh. Entonces cuando tú vas a la cola y soy el loco con menos nombre, obviamente te lleváis menos... Sí, pues me pasa que me han adjudicado proyectos de 30 millones y no me llevo ni el 10% yo, pues, ¿cachai? Lo llamaron al final a la fiesta, pues, ¿cachai? Como... No, es que es por la cosa de los requisitos. Mira, no, sí, claro. Es lo que dice Bruno. En el fondo hay un nombre ahí que es el que se gana el proyecto y es como él más dos nomás, en el fondo. O sea, da lo mismo con quienes vaya, él más o menos se lo adjudica solo, entonces con quienes vaya da lo mismo. ¿Me entendías? Como juega solo. Su equipo de trabajo, sí, pues. No, pero es que te digo, es que él podría hacerlo más o menos solo si quisiera, porque su currículum es tan potente en lo que están pidiendo, ¿cachai? Gente que tiene ya 60, 70 años, ¿cachai? Que son tan potentes en su currículum que en el fondo al final vos vais de agregado nomás, no eres para nada el plato principal. Entonces te caes con poca plata. Dice que es como ganar con el escudo, que es como que no... Sí, pues, ¿cachai? Él va con el nombre nomás. Entonces me ha pasado eso, pero sí cuando me encuentro cosas que por alguna u otra razón me llegan a mí, ¿cachai? Yo igual ustedes estamos hablando ahora para postular un proyecto, pero cuando son cosas más así, yo siempre creo más en la división como igualitaria de los fondos. Siento yo no soy un gallo que necesite tanta plata, entonces yo creo que por eso estos gallos se adjudican sus proyectos. Pero lo que voy es que igual yo, por ejemplo, no sé, yo hice hace poco una cuestión para el sindicato del Banco Falabella, ¿sí? Y a pesar de todo lo que podrían creer de mí, yo tengo una concepción muy positiva sobre los sindicatos. Yo creo que los sindicatos contribuyen mucho a las labores de las empresas, o sea, tiene que haber una contraparte en el fondo que haga que haya en el fondo este contrapeso de opiniones, porque la empresa tiene una tendencia muy clara a pagar lo menos posible y no pagarte nada y no darte ni un beneficio y que vos trabajes todo lo que tengáis que trabajar, por lo general, asumiendo como el caso así del gallo, claro, de que el loco que intenta solo maximizar riqueza. Y el sindicato es una contraposición a eso, y cuando son sindicatos que colaboran y se incorporan en el fondo en la empresa e intentan orientarse hacia el mejor trabajo, le hacen bien a la empresa. Entonces, y yo claramente ahí no le iba a cobrar un precio así como descabellado en el fondo. Yo estaba dispuesto a hacer algo, no una labor social, pero como creo en los sindicatos cobro menos, eso es en el fondo, ¿cachai? Y eso en el fondo, y lo que está detrás es parecido igual a lo que dicen, pero no es igual. En el fondo, si te vendí o no barato, siempre te pensáis que puedes estar cobrado 1 millón más, por ejemplo. Claro. Pero ¿para qué te vayas a poner tan rata con eso, cachai? Ya.
Oye, Eso. para ir cerrando este punto de la consultoría, hay hartos mitos respecto a los temas de la consultoría, de que son hartas horas de trabajo, porque hay estándares que hay que cumplir, hay harta exigencia, pero al mismo tiempo la paga tiende a ser relativamente buena, hay beneficios cuando se terminan proyectos, y una de las cosas que también se comenta es el tema de que hay harto estrés y a veces se dan ambientes laborales que no son necesariamente los más necesarios. No sé cuál ha sido su experiencia trabajando en consultoría, especialmente Bruno y Héctor son los que más han trabajado como en ambientes de consultoría. ¿Cuál es como su experiencia afrontando estos mitos? Perfecto. Y por el lado de experiencia laboral, yo creo que es un aspecto súper importante y que uno siempre como trabajador en general valora, y se valora aún más cuando no tiene un buen ambiente laboral. En lo personal, en la consultoría he tenido la suerte de estar en buenos ambientes laborales, pero de mucho estrés por las cargas de trabajo, de igual los consultores perciben esta incertidumbre. Cuando uno freelance la absorbe completo, así como que la incertidumbre llega sobre tus hombros y la tienes acá. Pero cuando uno trabaja en una empresa, uno igual se va dando cuenta, oye, el proyecto le quedan tanto, parece no se ve movimiento, vendrá otro proyecto, estamos todos en esta, oye, empezó a salir gente. Entonces, de alguna manera también hay incertidumbre asociada cuando uno es consultor por esta gran empresa, digamos, porque uno es parte y aparte, sobre todo cuando la empresa no es grande, uno se empieza a formar parte de una familia, por tanto, también empieza a tener la misma preocupación de qué va a pasar para el futuro, esta incertidumbre. Pero a mí, lo que es la experiencia en la consultora, he tenido buenas experiencias de clima laboral, muy buen clima laboral, pero sí de altos niveles de estrés, de trabajo en las tardes o fuera de horario, en distintas cosas, pero en buenos términos, digamos. Pero esta ha sido un poco la experiencia. Yo he tenido otras experiencias que no han sido tan afortunadas en otros rubros, justamente cuando estaba no freelance ni consultor, sino cuando estaba en trabajos establecidos, pero que eso va ya dependiendo de quién está liderando el área. Cuando la persona que lidera el área es una persona no muy educada, que no te trata en buenos términos, que no trata en buenos términos al equipo, que te puede escribir a las 3 de la mañana pidiéndote una explicación y a las 8 te pregunta, oye, ¿qué pasó con el correo que envié a las 3? Y una serie de otras cosas. Yo creo que ahí el ambiente laboral empieza a ponerse un poco más tenso, un poco más duro, y que con niveles de estrés de trabajo que no son los mismos que uno ve en la consultora. O sea, son cosas más bien triviales versus lo que uno está versus que el informe va a llegar, que estamos a las 23:50 terminando un informe, como en la consultora, pues si no hay multa. Allí hay buen clima laboral, pero hay mucho estrés. En el otro no es estrés el trabajo, sino que es llanamente mal clima laboral. Yo creo que siempre es importante un factor que no es muy observable, pero que es donde uno trabaje haya ciertos establecimientos de respeto, donde pueden haber errores, pueden haber diferencias. Sí. Uno siempre se equivoca, todos nos equivocamos siempre, pero como tú enfrentas ese error, es lo que uno como trabajador en general va agradeciendo y como que se va estableciendo a futuro. O sea, no, al final del día, cuando es un rol más castigador, más responsable, tienden a haber errores no forzados, porque uno empieza a trabajar con miedo, y a trabajar con miedo empieza a tener claridad, a perder claridad, y se empieza a cometer más errores. Entonces, una buena forma es tener un buen ambiente laboral, sobre todo cuando tiene alto nivel de estrés. Eso, yo siento que la experiencia que he tenido en consultora ha funcionado bastante bien. Buen clima laboral con alto estrés, harta confianza en el equipo, ir siempre revisando todo lo entregable. Eso implica muchas reuniones, mucho tiempo, pero vas haciendo que tú te vas sintiendo con confianza y vas teniendo un buen clima laboral para entregar. Eso ha sido mi experiencia en consultora, al menos. Oye, mira, agarrándome la última palabra, estrés, el otro día estaba y un jefe, estaba conversando con una persona y me decía, el estrés puede llegar de dos maneras. El estrés puede llegar de una manera que tú, por ejemplo, estás tapado en pega, o que tú no sepas lo que estás haciendo. Son dos formas que te puede llegar el estrés, ¿cachai? Porque también uno de repente se mete en super equipo o cosas así, y tú no sabes lo que estás haciendo, como que te está llegando, y no vas a saber si estás entregando o vas a dar tu entregable. Entonces, eso es un tema. Con respecto a los horarios, yo creo que siempre he trabajado en consultoría desde que salí de la universidad, y creo que no hay horario.
Yo creo que ese es un tema también, como sea, esa es la mentalidad, y dependiendo del lugar que estés, es más sin horario que en otros lugares. Es decir, que tenéis que respetar más tus límites, tenéis que no respetar más tus límites para poder estar ahí, pero independiente de tú seas el mejor y todo, es porque la cantidad de trabajo y lo que se espera de ti es mayor. Y yo creo que también uno también en ese lugar tiene que saber dónde está. Yo creo que también es importante saber con quién te vendes y cómo te vendes. Bueno, de repente debe ocurrir que no te puedes vender porque no tenés la experiencia o lo que sea, pero si tenés la oportunidad, es súper importante valorar eso, porque el clima laboral, como dice Bruno, es algo súper importante. Es cómo te sientes, si te van a escuchar. Hay lugares donde tú tienes que cumplir un rol, y ese rol no podéis salirte de ese cuadrado, mientras que hay lugares más flexibles que se pueden adaptar a tus valores, a cómo tú te sientes, espacio. Entonces, con respecto también a las, por ejemplo, en tema de finanzas, JP Morgan, Goldman Sachs y todas las grandes a nivel mundial de Evercore, son lugares donde uno trabaja alrededor de 12, 15, 16 horas. Y bueno, el viernes salí un poco más temprano, el sábado no trabajáis, pero el domingo es de las 8 de nuevo a trabajar. Está bien, te pagan dinero y todo, pero es una vida que requiere estómago, guata, ciertas condiciones. La gente se sale a los pocos años, entonces también uno tiene que decidir qué es lo que quiere hacer, porque también tenéis que estar dispuesto quizás a... Hay industrias que requieren ciertas formas, o se llevan de cierta forma, y uno tiene que encajar, y así entran todas las consultoras a nivel mundial, ya sean de abogados, contabilidad, finanzas, recursos humanos, que tienen sus formas de ser y son respetadas a nivel mundial, porque también quizás otro factor, que nosotros quizás en Chile somos muy culturales de trabajar, no sé, cierta hora. Yo trabajo igual con gente que es de Asia, y de repente la gente de Asia, el trabajo se mira de otra manera. Como que tenés que ser mucho más, dar el doble, y como con miedo, y dar lo mejor, y que tú no podís fallar. Es decir, depende de la cultura donde uno estés, como lo mira. Entonces, bueno, pero en conclusión, la consultoría es un lugar donde uno tiene que estar 24/7 entregándose al mayor. De repente sí es mejor remunerada cuando tú estás en lugares donde, no sé, porque también un nombre, como estaba hablando Sebastián, un nombre importa, mejor nombre más te van a pagar. Entonces también tenés que participar de ese mercado. Y también es bueno también trabajar en una consultora, porque también puedes llevarte el conocimiento de ahí. En definitiva, te enseñan a presentar cómo se hace, de qué manera, cómo llegar a un cliente y qué entregar. Y cuando uno ya se va y cumple ciertos patrones, porque aparte estos lugares tienen ciertos cargos, uno los cumple, se adquiere ese conocimiento, y si uno quiere emprender, siempre puede extraer algo de ahí. Perfecto. Oye, yo hablando lo que contaba Bruno respecto al tema de los errores, a mí me pasó cuando yo entré a trabajar al BCI el año 2019, antes del estallido social. Me pasó que yo entré y tuve por lo menos 2-3 meses donde yo cometí hartos errores, y mi jefe en el fondo nunca me lo sacó en cara. Yo creo que eso fue algo, porque uno pierde confianza con eso cuando uno empieza a cometer errores, incluso errores no forzados, errores que uno no quiere cometer. Y mi ex jefe en ese momento nunca me lo sacó en cara, pero me los comentaba de forma productiva, o sea, constructiva. Entonces, y mis compañeros de equipo también me decían, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que en el fondo me transmitían de cierta forma la confianza de que en algún momento tenían, esto iba a pasar, que es un tema netamente de confianza. Es como cuando el delantero no es capaz de meter goles. Claro, en algún momento como que va a volver. Y lo que me pasó fue que al final uno busca, y un aprendizaje personal, porque en el fondo lo que uno hace en ese proceso de cambiar tu forma de trabajar, uno pasa como por esta autoconsulta, que donde uno dice, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo corregimos esto? ¿Cómo evitamos que pase? Y ahí uno entra con distintas estrategias y termina, y lo que pasó que al final fue que una de las cosas que mi jefe me comentó fue que él notó el cambio que se hizo en algún momento, donde pasé de ser alguien que en el fondo cometía muchos errores a ser alguien que en el fondo terminaba entregando mucha confianza. Entonces
armar eso con tiempo, y hay hartas cosas que podríamos incluso comentar en un podcast aparte, que tienen que ver con la salud mental de cuando pasa eso, el manejo del estrés, el manejo de la ansiedad, y cómo mucha gente que está bajo mucho estrés en distintas industrias está tratando de manejar eso, y todo volvemos al tema del freelancing y de la consultoría y cómo manejar el tema del estrés. Incluso podríamos hacer un capítulo entero, como les comentaba, dedicado al manejo de estrés, ansiedad y todo eso, porque no solamente es uno de los memes de los millennials el manejo del estrés y la ansiedad, sino que también hay cosas que de repente uno no maneja, temas de familia y temas que en el fondo hay que de repente se arrastran en el trabajo. Así que interesante su experiencia. César, Sí. déjame decir solo una cosa. Esto de los errores, igual yo me imagino que Héctor y Bruno lo sienten, porque se relaciona, todo esto de la consultoría, el freelancing es una cosa muy gringa, siento yo, no sé si estaré tan correcto, pero y los gringos como sociedad son muy buenos para valorar lo que sería el error. En el fondo es la condición del aprendizaje, más o menos. O sea, al principio nunca uno nace experto para las cosas, ¿cachai? Comete errores. Obviamente la gracia es que los errores no sean así como fat finger y en vez de poner 10 pesos pusiste 100.000, ¿cachai? Eso es distinto a meterle más los dedos que los errores que tiene uno cuando hace cosas en las que no es experto necesariamente o está en caminos de convertirse en experto. ¿Y sabéis por qué pasa también esto en la consultoría? Que yo no sé si lo hablamos. Es que, por ejemplo, imagino que Héctor y Bruno están en algo muy específico de lo que es, no sé, pues Héctor imagino fue alguien que se dedicó a M&A, ¿cachai? Ya, pero él se tiene que estar metiendo en rubros distintos probablemente, ¿cachai? Y te pasa eso en la consultoría, que a veces ya, yo hago muchas cosas de finanzas corporativas, pero a veces estoy trabajando en algo que tiene relación con el mercado del litio, después me muevo para el cobre, después me muevo para lo que es para el mercado de la leche, ahora estoy haciendo cosas en la energía. Entonces, todos esos cambios de rubro lo que genera es que nunca eres tan experto en algo y tenés que ir aprendiendo siempre cosas nuevas. Y eso es un punto súper entretenido o dinámico que tiene la consultoría. A pesar de que hagáis lo mismo, no siempre vais a estar haciendo lo mismo. Nunca es repetitiva esta pega. Eso. Sí, eso quisiera profundizar un poco lo que dice Seba, exactamente. O sea, uno llega generalmente por un proyecto que es de total expertise de uno, y uno va, se peina, qué sé yo, me gusta este tema, y lo apasiona, y ese proyecto se acaba. Y las consultoras tienen distintos proyectos de distintos rubros, y uno ahí, haciendo la paradoja, es cuando eres consultor, es el obrero de la consultora. Sé que construir un edificio acá o allá, uno va, se arremanga y lo construye. Entonces, de repente, por ejemplo, yo estoy trabajando ahora en un proyecto del área de la salud, donde hay que saber la documentación clínica que tú tienes que estudiar. Y tienes que aprender en tiempo récord cosas que quizás para uno no son de su expertise, y por qué un protocolo operatorio es importante y por qué no, que tiene que llevar la ficha clínica, por qué yo, que no soy profesional de la salud, no la puedo ver y otros la tienen que ver. Entonces esas cosas uno las va aprendiendo, y como tú bien dices, en la consultora existe muy buena recepción de estos errores porque están los QA internos, hay revisiones, o sea, uno no llega al cliente sin que haber pasado 3 filtros con el documento. Entonces ahí está la retroalimentación de los errores constructivos. Revisión cruzada, justamente, revisión cruzada, y muy constructivo. O sea, a uno lo pueden hacer bolsas siempre, lo importante es cómo te hacen bolsa, porque naturalmente uno va a cometer errores, y vas a hacer una reunión, estuviste 1 hora y media, mira, en este informe pusiste esto no va, oye, esta forma no la pueden usar así, de fondo y de forma. Claro. Pero lo importante es que en esa reunión uno aprenda para que en la siguiente no cometa los mismos errores, o ir disminuyendo, pero ir entendiendo, porque hay cosas que uno no las sabe y que son propias de la industria, propias del rubro, o propias de que yo nunca he trabajado en consultorio, y eso es muy legítimo. Uno puede tener experiencia 10 años en distintas áreas, pero entraste a consultorio y son otros términos, otros códigos, o otra forma de trabajar, y uno ahí va aprendiendo. Oye, qué interesante lo que comenta Bruno, porque a mí cuando me estaba trabajando en el banco, me pasaba que en el banco existe la auditoría interna, y también está la auditoría externa, que es la que vendría con consultoras grandes, y generalmente la auditoría interna era más dura que la auditoría externa. Y yo no entendía por qué. Y en un momento mi jefe me dijo, lo que pasa es que ellos juegan por el mismo lado que tú. Entonces, si son más exigentes, en el fondo te exigen, porque después cuando llegue el otro, que es el que viene de afuera, tú vas a estar pero preparadísimo, vas a estar listo, vas a tener la respuesta a todo. Entonces, generalmente la auditoría interna tiende a ser más dura, pero es como dura, pero en buenos términos.
Entonces es como amigo, entonces como que te pegan en la espaldita, oye, hay que hacer esto, no que no se te olvide, porque va a venir el cuco y te va y después te va Ya, si no te cuelgan. si no te cuesta. Exacto. Oye, antes de que terminemos, quiero hacer una pregunta, tengo acá en las consultas misceláneas, porque generalmente a Bruno le pasó que Bruno tuvo un cambio de carrera. Bruno empezó a estudiar ingeniería, o sea, estudió college en ese momento, que todavía existe college, probablemente en la Católica, y después se cambió a ingeniería comercial. Hay harta gente que de repente sufre con estos temas de cambio de carrera, porque no es tan bien visto por la sociedad, que uno diga, por ejemplo, ¿sabes que hoy lleváis un par de años, qué hiciste con estos años? ¿Los perdiste? Si nos podías comentar como cuál fue tu experiencia con el cambio de carrera, si tuviste como, y más que nada como para comentarla. Yo quiero decir que el cambio de carrera, que fue muy difícil en un momento, cuando uno es joven, con expectativas de la familia, con expectativas personales sobre lo que tiene que llegar, a la luz de lo hecho hoy, creo que ha sido una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida. O sea, yo creo que mirando atrás fue, por no decir lo mejor que he hecho en mi vida. O sea, llegué a un lugar que me gustó, que era lo que realmente quería estudiar y me abrió un abanico de posibilidades que al final yo nunca me aburrí estudiando. Al contrario, siempre fue cuando me cambié de carrera, ¿por qué no llegué aquí antes? En la vida todo pasa por algo muchas veces. Uno tiene que ir prueba-error, probando distintas cosas o sea, si no te equivocaste, si no tomaste una decisión, si habías idealizado algo que realmente después te diste cuenta que lo que no era, tienes que llegar a preguntar, bueno, ¿quiero realmente hacer esto por el resto de mi vida? Yo creo que yo tenía una concepción de la carrera que estudiaba en ingeniería civil, a la cual ingresé por college, fuimos hace años la primera generación del college Ciencias Naturales y Matemáticas. Me cambié a ingeniería y yo tenía toda una visión bien ideal de lo que era. De hecho, me fui a la Católica porque de alguna manera siempre decía, es que es más industrial que las otras, pero me acuerdo haber estado un día de invierno, así súper como triste, teniendo clases toda la mañana, laboratorios, tenía 3 ramos físicos, por lo tanto tenía 3 laboratorios en laboratorio de física, lloviendo, y después a las 6:30 tenía una interrogación, que le llaman las pruebas ya en la Católica, 3 y al otro día tenía otra, al día siguiente tenía otra, y con los laboratorios, y estando básicamente midiendo con un cronómetro el tiempo que un auto frenaba, y en el otro viendo la viscosidad de los fluidos, y dije, pero si esto no me gusta. O sea, llegué a un punto de rechazo tan grande que si uno cuando dice ingeniería, uno se imagina que va a estar ahí o con el overall en los laboratorios de mecánica, qué sé yo. Entonces son cosas que uno dice, está bien. Hay gente que le apasionaba, yo tenía compañeros que los miraba y yo decía, oye, pero estos gallos están felices, pero a mí no me llenaba. Entonces yo hice todo un proceso ya estaba en un nivel como de angustia, de que no, yo creo que hay gente que se ha cambiado de carrera que quizás me puede estar entendiendo ahora, de angustia de sentir que no estás y que vas a dedicarte toda tu vida a algo que no te gusta. Entonces ahí es donde yo tomé la decisión de cambiarme. No fue fácil, expectativas familiares, como voy y le digo, oye, me voy a cambiar de carrera, sobre todo cuando uno está en una carrera más bien tradicional. Ingeniería civil, la Católica era una carrera súper tradicional, así como, pero lo bueno es, en el sentido, o sea, yo tampoco no quiero hablar de otra carrera, pero me cambié a una carrera que tenía más o menos un estándar muy similar a ingeniería civil, a la universidad, digamos, en ese sentido. Entonces pude ofrecer ahí, pero quizás si hubiese dicho una carrera no tan tradicional o me salgo de raíz, quizás ahí me habría generado más problemas personales con mi familia. Me cambié, sí, y fui el viejo del equipo por hartos años. Sí, para el auditor que no sabe, el Bruno, como tenía ingeniería, era el que nos enseñó a derivar a todo. Entonces nos enseñaba matemáticas, en los primeros cursos de matemáticas, hacíamos las tareas de estadística juntos, entonces fue interesante esa época. Oye, es interesante lo que comenta Bruno respecto como a las preconcepciones que existen respecto a las carreras, porque a mí me pasó que uno de los consejos buenos que alguien me dio cuando yo tenía que elegir era conversa con alguien que está estudiando eso o alguien que sea un profesional de esto. Entonces como que uno como que tiende como a tener como esta exposición a estas personas o a esta gente. Entonces después de esto como que uno, lo mismo que pasa con uno ajusta su expectativa a lo que viene.
Entonces a mí me pasó que tuve la suerte de que uno de mis primos cercanos estudiaba ingeniería comercial, entonces, y yo andaba con el bichito ya de irme para allá, entonces como que me acuerdo que fui a la facultad, me hizo un tour, entonces hicimos toda la vuelta, y me acuerdo que fui con mi papá también. Entonces fue como bien conversado todo este tema. Mi hermano también hizo lo mismo. Mi hermano entró a estudiar ingeniería civil informática. No, ingeniería informática. No, entró a estudiar ingeniería civil informática primero, después se cambió solo a ingeniería informática. Y lo mismo, entonces conversó con gente, teníamos un primo de nosotros que también estudiaba eso, entonces como que el hecho de conversar con alguien que estudie en eso, como que te sirve. No sé, Seba, ¿cuál fue tu experiencia con el cambio? Tú también te cambiaste, así que como aprovecho la pregunta. O sea, yo terminé igual. Es que a mí me gustaba filosofía, mucho. Primera cosa, yo igual soy profe de universidad, entonces he conocido varios tipos de alumnos. Yo creo que por lo general hay cabros que tienen más o menos claro lo que quieren cuando entran a la universidad, ¿sí? Por lo general, cabros que se prepara para la PSU mucho y que entran a una universidad más o menos buena, por lo general tienen más o menos bien claro lo que quieren estudiar, porque ya lo estuvieron pensando, se estuvieron preparando para eso, ¿cachai? Claro. Entonces, si te preparáis, no te preparáis como, no, la cuestión es entrar a una universidad buena y chao. No, pues el caso del Bruno es bien particular, porque en el fondo el cambio no es tan raro, en el fondo. O sea, pasarse de una ingeniería a otra igual no es tanto, ¿sí? Siento yo. Pero lo que me pasó a mí es que yo más o menos tenía este concepto erróneo también de un cabro inmaduro, de que uno tiene que elegir como algo que le gusta o algo que es bueno, ¿sí? Yo siempre fui bueno para leer y siempre fui bueno en términos de lenguaje. Por lo general las matemáticas me costaban más, pero no tenía este concepto más adulto de decir, oye, ¿sabéis qué? Lo que influye también es cuánto tú te dedicáis, ¿sí? Quizás yo no voy a ser un talento de la matemática y reconocido por mis fórmulas, no, pero en el fondo si me dedico harto, lo aprendo y lo hago bien, pues, ¿cachai? Entonces yo terminé porque creo que también se relaciona un poco con mi tipo de personalidad, o sea, me gustaba mucho, pero no soy malo para dejar cosas a medias, ¿cachai? Por una cosa de que soy medio porfiado también, porque todas estas cosas tienen como una cosa buena y cosa mala, o sea, te esforzáis mucho, pero también te volví un hueón porfiado, ¿sí? Entonces ya, terminé ya y me cambié. Y sí, por lo mismo que dice el Bruno, o sea, siempre era el gallo viejo dentro de todo, es algo que siempre tengo que explicar dentro de mis entrevistas, por ejemplo, decir, oye, ¿por qué tú tenés solamente todos estos años de experiencia? Y obviamente yo nunca escondo el hecho de que estudié una carrera antes y la terminé, ¿cachai? Para alguna gente se ha convertido en un valor, para otros no, yo creo. Hay gente que me dice, ¿sabes qué? Yo creo que esto para mí es como que tú tuvieras dentro de tu modelo siempre dos variables, ¿sí? Dos X en el fondo, ¿cachai? Porque interpretar las cosas como alguien que estudia ingeniería comercial y como alguien que estudia filosofía, que en el fondo te tiende a abrir un poco la perspectiva. La filosofía es todo perspectiva, no soluciones, solo discusión y perspectiva, ¿ya? Eso, y es un poco la dinámica. Yo creo que así, si alguien nos está escuchando y tiene hijos, intentar que en el fondo entender una cosa de que no hay que dedicarse solamente para lo que uno cree que es bueno, ¿sí? Primera cuestión. Y otra cosa, yo creo que la carrera nos define dónde tú te desempeñáis, ¿sí? O sea, por ejemplo, quizás tú, César, y Héctor tienen una carrera mucho más típica de ingeniero comercial, sí, pero mi carrera por lo general no ha sido tan típica como ingeniero comercial. Yo de hecho estrictamente trabajo en educación, sí hago finanzas y control de gestión, pero no es algo tan típico, ¿cachai? Bruno, yo siento que tú también tenías algo de eso, que tú no te has dedicado como a lo típico de un ingeniero comercial, ¿cachai? No, Bruno es economista. ¿Tú sacaste la economía? Sí. ¿Qué economía? Ya, pues, pero tampoco no estáis en un aspecto tan típico de economista, pues, ¿cachai? Entonces, no, para nada, todo lo contrario. Es para que entiendan los cabros eso, sí, pero a uno le quedan las cicatrices le quedan como las lógicas a mí me pasa ahora que como estoy estudiando ciencia de datos, ahora yo veo todo desde el punto de vista finanzas y desde el punto de vista ciencia de datos, entonces como que a uno como que, y lo mismo que comentaba el Seba, que uno ya tiene como dos todo lo que uno ve pasa por dos filtros, entonces como más... Pero ese segundo filtro se lo añadiste tú en la dinámica que tú te desempeñaste, pues, ¿cachai? Exacto. Lo mismo el Bruno, él tiene un segundo filtro distinto al tuyo, ¿cachai? Claro. Quizás hace cosas de datos, pero él no está pensando todo el tiempo en datos, ¿cachai? Piensa en economía y algo más. Y como algunos terminan, yo conozco, no sé, pues algunas chiquillas que terminaron dedicándose a cosas más relacionadas como
con robótica. ¿Te acordás de esta chica, la Belén y esto? Sí. Ellas no están para nada en algo típico, tienen cosas relacionadas con robótica, ¿cachai? Porque hicieron su carrera hacia allá, ¿cachai? Y eso es algo que los cabros tienen que entender, que está siempre como el ámbito mainstream de lo que se dedican, porque todos piensan en ingenieros comerciales y piensan en objetivo de cuenta, no sé por qué, pero piensan en eso, ¿ya? Y eso puede ser una parte en donde muchos cabros se dediquen. No sé si es la mejor o la más respetable, me da lo mismo eso. En el fondo lo que interesa aquí es ganar plata. O sea, no sé si esto es lo que interesa, ganar plata y ser más o menos feliz, porque en el fondo al final igual hay una relación entre esas dos cosas. Sí. Pero hay muchos ámbitos en los que es una de las capacidades que tienen este tipo de carreras, ¿cachai? Creo yo, de poder dedicar otra cosa. Es súper interesante lo que contáis tú respecto a lo que uno es bueno, porque no sé, quizá a todos nos pasó en un momento que a mí me pasó que yo en el colegio me iba muy bien en matemáticas. Yo dentro de la universidad uno no sabe cómo estudiar matemáticas. Y uno viene con ese paradigma a mí me pasaba, mi papá siempre me decía, usted tiene que practicar mucho la matemática. A ti le decía a mi hermano, siempre le decía, a ti te va mal porque tú no practicas. Y cuando uno está dentro, se da cuenta que no es tanto lo que uno practica, sino tanto lo que uno entiende o por qué está haciendo algo. Y yo siempre me acuerdo cuando estudiábamos álgebra lineal con Bruno, y Bruno me decía, tienes que entender lo que estás haciendo, no te sirve de nada hacerlo todo por robótica, porque álgebra lineal no funciona así, o cálculo no funciona así, tienes que entender por qué lo vas a hacer, qué es lo que estás haciendo y entiende el modelo detrás. Y eso a mí siempre se me ha quedado, y algo que en el fondo después se lo pasé a mi hermano, y mi hermano ahora también, porque ahora que egresó hace un par de semanas, también ve los problemas y lo entiende, y después como que no es como que uno llega y hace todo a tontería loca, es como la lógica detrás. Y me pasó que a nosotros nos pasó mucho que mucha gente en ingeniería comercial, no todos son secos para matemática, como que no está ese paradigma, porque matemática te dura ¿cuánto? 2 años, los primeros 2 años, y después uno empieza a ver como los otros tipos de ramos que tienen matemática, pero no es como matemática dura, entonces como que... Pero no todo ingeniero comercial es bueno para las matemáticas, eso es lo que quería dejar en claro. Perfecto. Oye, agradecemos a Bruno por haberse dado el tiempo y el espacio para poder venir. Estuvo muy buena la conversación, salieron hartas cosas de ahí. ¿Algún mensaje que le quieras dejar al auditor, Bruno? Sí, al auditor, pues varios mensajes. El primero es que se atrevan, sean ordenados, sean disciplinados y que cumplan su sueño. Digamos, si alguien quiere ser freelance y tiene las posibilidades de hacerlo, que lo haga. Puede que no sea toda la vida, pero que si tiene la experiencia, que se arriesgue, que lo haga, y si tiene las posibilidades también, no tiene tanta urgencia económica y lo puede hacer, que lo haga. Lo segundo es darle el mensaje a las personas, sobre todo tomando el tema de las carreras, que lo evalúen bien, lo conversen, se asesoren y piensen siempre que lo que ustedes van a ejercer lo van a hacer el resto de la vida, pero muy importante, como decía Seba y como decíamos anteriormente, no necesariamente un área preestablecida. Uno puede con su carrera, con su formación, desempeñarse en distintas áreas, con su sello, evidentemente. O sea, un sello, por ejemplo, como decía Filósofo, un sello fuerte y que se puede dedicar a distintas áreas, o nosotros como ingenieros comerciales, o más el área de los negocios, todo está relacionado con los negocios, entonces uno puede encajar en todas las áreas, poniéndole su propio sello, poniéndole su propia arista. Entonces, los invito a todos a soñar el futuro, conversándolo, analizándolo, pero tampoco de manera tan rígida, de manera en la cual el valor agregado de uno va a ser, incluso en muchos lados, darle una vuelta a los problemas, entender lo que uno está haciendo y buscar soluciones nuevas. Eso puede ayudar a resolver muchas dudas a futuro que cualquiera pueda tener. Y lo tercero, a ustedes, agradecerles la invitación, lo pasado excepcional, es un tremendo programa. A la gente que se suscriba, que le dé likes, que postule, hay que fomentar este tipo de instancias, todo. Así que cuenten con eso, vamos a hacerle un montón de difusión, porque este tipo de proyectos son proyectos que le entregan herramientas a las personas, y además una instancia súper agradable de conversar. Así que gracias, chiquillos. Esa es la gracia. Sí, es como un almorzando en el 13 del antiguo, sí, pero... Exacto. Esa es exactamente la idea de poder hacer esto. Oye, le damos las gracias a Bruno por haberse dado el tiempo de poder venir. Como siempre, hablamos de todo un poquito, de negocios, de vida personal, historias, de todo. Y los dejamos invitados a que se metan a nuestra página web, nos sigan en redes sociales como @inversionista_millennial, síganos en Twitter. Vienen hartos proyectos que hemos estado armando. Ya se viene, ya voy a volver a Chile los próximos meses, así que tengo hartos planes para poder hacer. Así que eso, suscríbanse para poder invertir en su futuro.
las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.